bueno, todas las personas que nos han enseñado, a nosotros aquí, pues, pertenecientes al cuerpo, que uno dice, ay, Dios mío, pero ¿cómo hacen? O sea, ¿de dónde sale todo esto? Porque a veces nos parece como muy maravilloso, pero simplemente es dejarnos llevar por el Espíritu, sabiendo que Dios muy mansamente, humildemente y amorosamente nos da el entendimiento, muy sencillamente, y entonces pues es de la manera que pues hice esta sencilla enseñanza y bueno, ahí entonces voy a compartir pantalla. Audio, ¿cómo es? Ya. Ay, es que está un poquito lento. ¿Sí está compartiendo? Sí, sí, señora. No, yo no comparto, no estoy compartiendo, Sandrita. No sé. Ahora sí, ya. Ah, bueno. Entonces, presentación, del inicio. Bueno. Ya inician a ver una pantalla blanca. ¿Sí? Sí, señora. Ah, bueno. Señora. Bueno. Entonces, ay, ¿qué pasó? Dios santo. Entonces, este libro, el libro de Efesios, como lo hemos venido viendo en estas tres últimas clases, está representado ya sea por un árbol o por la casa con las dos alas y el centro de la casa, o con la balanza. Y este libro de Efesios yo lo veo, pues según como el Padre me lo ha mostrado también, como nuestra radiografía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vestimos de Cristo, cuando nosotros nos revestimos con ese vestido de Cristo, nos estamos vistiendo con ese poder de la resurrección, como cuando nosotros nos hacemos una radiografía que se ve toda nuestra parte interior compuesta por nuestros órganos, nuestro sistema venoso, bueno, todo eso, que nos vemos en la radiografía desde la punta del dedo del pie hasta la coronilla. Entonces, asimismo me veo con este libro de Efesios como cuando venga, vemos en esta radiografía cómo se ve en mí lo que tengo, debería tener o de lo que me he revestido como hijos de Dios con ese Cristo que tenemos dentro. Entonces, cuando nos vemos en esa radiografía, vemos una parte que contiene doctrina, que es todo nuestro interior, refiriéndome, por ejemplo, a los órganos, a todo lo que contiene nuestro cuerpo interior, que sería como esa parte de doctrina, que es lo que nosotros debemos asentar. Y su parte práctica es el funcionamiento alineado de todos y cada uno de nuestros órganos que se conectan con cada milímetro de nuestro sistema. Entonces, la doctrina que se asienta y la activación de esa misma doctrina que sería la práctica, que es ya cuando empieza en funcionamiento. ¿Para qué? Para hacer un todo apuntando siempre hacia arriba. ¿Sí? Hacia lo que debe ser siempre nuestros ojos puestos hacia arriba. Entonces es viendo como esa parte interna de nosotros que tiene 7 habitaciones, que es para la doctrina, como vimos en las Lilianita, últimas. buenas ¿Sí? noches, que pena interrumpirla, Liliana. Es que no hay presentación. ¿No están viendo? Yo no, yo no sé si los demás. No sé, Amparito, Sí, nosotros, sí, señora, sí se está viendo. Estoy Sarita, viendo.
seguro es su internet. Sí, a mí me ha pasado 8 días así también y me tocó salirme y volver a entrar por otro lado, no sé, Sí, a poder... A Ah, poder... Sí se bueno, está viendo. perdón, vale, espérame, ya lo hago entonces. bueno. Entonces, como les estaba diciendo, las 7 habitaciones para la doctrina, que como ya lo hemos visto, la habitación de la manumisión, la habitación de la capilla del reconocimiento, la habitación del trono, la habitación del dispensario social, la habitación sala de la audiencia, la habitación sala de estar y la habitación secreta, que es la parte de la doctrina, que es lo que debemos asentar. Y la parte de las 7 habitaciones para la práctica. Yo siempre lo veo como una persona ejercitándose, que siempre siento como cuando Pablo nos decía, yo me imaginaba en esa carrera sudando, corriendo siempre para poder llegar a esa meta, y es las 7 habitaciones para la práctica que las tenemos que ejercitar. La habitación que es donde está la habitación de la guardia, del ministerio de mesura, de investidura, el ambulatorio de habitación social, la casa del poder, la sala de armas y la habitación del recuerdo. ¿Por qué? Porque ese es cuando nosotros activamos la doctrina hecha práctica, que es lo que activamos, el poder de la resurrección, el pináculo de la luz del misterio, que es el objetivo para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos activando, como dice en este libro de Efesios, todo esto que es prácticamente la perfección, entonces la perfección, que es el poder de la resurrección, somos llenos de toda la plenitud de Dios, que es prácticamente esa torre central, que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este libro de Efesios es una disciplina que deberíamos adoptar en nuestras vidas. La Biblia dice en Hebreos 12, 7, que si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, ¿no? Pero entonces a veces uno dice, bueno, y eso de la disciplina es como muy duro. Ninguna disciplina parece ser de nuestro agrado, aquí y ahora, pero se nos exhorta a poner nuestros pensamientos más lejos. Esto es, a esperar el fruto, la justicia y la paz. Estos son los resultados prácticos de la disciplina divina. Enseñanza, meditación en la palabra. En el mismo Hebreos 12, 5, 6 dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, los que perseveran reciben todo lo que Él ha prometido. Las vidas disciplinadas cosechan la recompensa. Ahora, no es que nosotros tenemos que estar, mejor dicho, todo el día y a todo momento con la palabra al frente, o sí, claro, nosotros debemos ser como los de Berea, tenemos que escudriñar, ir a la palabra, pero muy sencillamente. Además que nosotros o es la experiencia que yo tengo, yo pues constantemente vivo a Cristo, a nuestro Padre, a todo lo que Él está haciendo por nosotros en cada cosa, a todo momento me refleja Cristo en cada situación de mi alrededor, y no estoy pues comiéndome la Biblia de una forma que me vuelva un poquito como medio loca, leyendo, porque finalmente
nosotros siempre, como hemos dicho, nos tenemos que vaciar para que Dios nos llene, porque si estamos llenos, ¿cómo hace Dios para, si no nos vaciamos, cómo hace Dios para llenarnos de su palabra? Entonces, simplemente tenemos que ir sencillamente a la palabra y Dios nos va guiando. Ese Hebreos 12, del 1 a 13, les recomiendo leerlo porque es muy interesante esa parte de la lectura de Hebreos. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, no aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Entonces, en Proverbios 3:11, que se menciona en el libro de los Hebreos, se usan dos palabras hebreas distintas, que es yazar, que es disciplina, se refiere a acciones disciplinarias, recto, honesto, honorable, respetuoso de la ley. Y yakash se refiere a reprender, palabras correctivas a las palabras de Dios. Hebreos 12:5 nos dice que no tomemos a la ligera las acciones de Dios y no nos desanimemos ante sus palabras de reprensión. Todo esto en el contexto de la disciplina, de cuando un deportista va a participar en lo máximo que son los Juegos Olímpicos, tiene que tener una disciplina para poder llegar a recibir su premio, que es la medalla de oro en la disciplina en que se haya entrenado. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14, que es esa carrera que nosotros estamos haciendo. ¿Y para qué? Para poder obtener el llamamiento de lo alto, nuestra epifanía. Este libro de Efesios prácticamente nos ha enseñado que nosotros estamos en un nivel superior, no por sentirnos superior, sino superior en este plan de redención de nuestro Padre, que es el llamamiento de lo alto, que nosotros estamos esperando es ese llamamiento, estamos disciplinándonos, estamos corriendo para llegar a recibir ese premio de nuestro más alto llamamiento. Entonces, en Efesios 1:4 dice, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Señor Jesucristo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, que esto será un tema que se verá más adelante más minuciosamente. Nosotros estamos en este mundo y para estar a la altura en ese cuerpo debemos entrenarnos con las bases de la palabra en el momento que aceptamos a Cristo o cuando nos revestimos de Cristo, para que el día que seamos llamados estemos listos, entrenados para así cumplir con la función que nos sea dada en el puesto que nos ponga el Padre a través de Cristo. Yo siempre leyendo la palabra y todo esto que Dios nos ha mostrado y lo que nos dice que tenemos, que para mí es prácticamente ya hecho, es que nosotros vamos a estar con unas responsabilidades y Dios es un Dios de perfección. Dios no deja nada puesto a la ligera, ni ningún cabo suelto. Entonces yo digo, bueno, si nosotros vamos a estar allí con un cargo, una responsabilidad, no sé, debemos tener un entrenamiento. Y porque pues es como cuando uno llega a un trabajo y va a tener unas responsabilidades antes de uno iniciar a actuar o activar esas responsabilidades, uno tiene que tener un conocimiento y un entrenamiento. Y yo digo que nuestro Padre nos está entrenando, nos está dando todas las indicaciones necesarias para nosotros poder cumplir con la función que nos sea dada. Bueno, entonces volvemos a el árbol
o la casa o la balanza. Entonces, el árbol se ve que está arraigado y cimentado en amor y culmina por la oración de Efesios 3, 14, 21, que nos guía hasta toda la plenitud de Dios. Arraigado y cimentado en amor, que nos guía hacia toda la plenitud de Dios a través de la oración de Efesios 3, 14 al 21. Algo que saqué específicamente del libro, que lo copié, que me pareció muy, muy interesante, dice: ¿cuánto más vendremos a creer que un vislumbre de estas secciones de una tal epístola podrá venir a significar sino tan solo el inicio o preludio de la revelación suficiente para inclinarnos a ocupar cada hora nuestros vigilantes pensamientos, cada gramo de nuestra energía renovada? Pues reconocer sus riquezas ha de hacer surgir nuestra más profunda adoración a medida que nos arrodillemos en la presencia de aquel quien aquieta las protestas de nuestros sobrecogidos corazones, asegurándonos que Él es capaz de hacer todo más excelente y abundantemente de todo cuanto le pedimos o comprendemos de acuerdo al poder que opera en nosotros. ¿Cuál poder? El poder de la resurrección. Entonces, esta epístola, como dice el escritor, es el inicio, el preludio de la revelación. Y es aquí donde nosotros nos debemos verdaderamente concentrar. Otro aspecto que me pareció muy interesante de esta primera parte que estamos viendo es Dios, el matemático, respecto a la perfección que tiene nuestro Padre. ¿Por qué? Porque hay ciertas características que nos muestra nuestro Padre en la palabra a través de los números. Yo les había compartido por el WhatsApp, en el grupo, este estudio, bueno, una pequeña enseñanza que tradujo Juan de Dios es un matemático. Aquí, por ejemplo, en Efesios es la epístola número 10 de las 13 que escribió Pablo. Vemos que son 7 habitaciones de doctrina, 7 habitaciones de práctica. Vemos que son 3 frutos en cada una de estas ramas. Vemos que el centro es 1. Les voy a compartir un poquito de la importancia de cada uno de estos números a la luz de la palabra. Entonces, el número 10 en la palabra Efesios es uno de los 13 libros del apóstol Pablo, el 10º libro del Nuevo Testamento. Pitágoras, que era un gran estudioso de los números, él creía que el número 10 es un número sagrado que nos conecta con lo supremo. La numerología considera que el 10 reúne todas las características del 1, pero a un nivel superior. Así como el 1 representa la acción y simboliza el inicio, el 10 nos impulsa a volver a empezar de forma consciente, apoyándonos en lo aprendido. El número 10 es un número simbólico importante en la escritura. Representa compleción, plenitud, perfección y orden divino. Por ejemplo, hay 10 mandamientos dados por Dios en el Antiguo Testamento. Esto muestra la santidad y la justicia de Dios. El número 10 también representa una unidad perfecta con Dios. Por ejemplo, el sacerdocio de Aarón tenía 10 hombres. Esto significa que todos los sacerdotes tenían una conexión única con Dios. Otro aspecto importante es que el número 10 representa la ley de Dios. Por ejemplo, en la Biblia hay 10 generaciones desde Abraham hasta David. Esto representa el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Además, el número 10 también se usa para simbolizar poder y autoridad divina.
Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas se habla de 10 leprosos que son curados por Jesús. En resumen, el número 10 en la Escritura representa una variedad de conceptos desde la justicia de Dios hasta la misericordia y la obediencia. Esto muestra que el número 10 es un número importante para entender la palabra de Dios. El 10 es el doble del 5, que el 5 es la gracia. Entonces quiere decir, Efesios es la gracia perfecta. El número 7 en la palabra, cuando hablamos de 7 habitaciones de doctrina y 7 de práctica. El 7 es el número de la perfección, generalmente con un énfasis espiritual. En hebreos, la palabra 7 es shebach, viene de la raíz sabach, lleno o satisfecho, tener suficiente. Por lo tanto, el significado de la palabra 7 es denominado por esta raíz, pues en el séptimo día Dios descansó del trabajo de la creación, estaba pleno y completo, bueno y perfecto. Hay series de 7 cosas que se repiten a menudo en la Biblia. Por ejemplo, encontramos 7 pares de cada animal limpio en el arca, Génesis 7:2. 7 lamparillas en el candelabro del tabernáculo, que está en Éxodos 25:37. Eso después se lo comparto para que ustedes directamente vayan y lean y vean estos ejemplos. 7 cualidades del Mesías en Isaías 11:2. 7 señales en el Evangelio de Juan. 7 cosas que el Señor odia en Proverbios 6:16. 7 parábolas en Mateo 13 y 7 ayes en Mateo 23. Y hablando del libro de Apocalipsis, que lo vimos hace poco, que veíamos mucho el número 7, se utiliza allí más de 50 veces en diversos contextos. Hay 7 cartas a 7 iglesias de Asia y 7 espíritus ante el trono de Dios, Apocalipsis 1:4, 7 candelabros de oro, 7 estrellas en la diestra de Cristo, 7 sellos del juicio de Dios, 7 ángeles con 7 trompetas, bueno, etc. 7 son los dones en Romanos 12:6-8, 7 las unidades en Efesios 4:4-6, 7 las características de la sabiduría, 7 las mejores cosas en Hebreos, que es el pacto, promesas, bienes, esperanza, sacrificios, patria y ciudad. 7 gracias en segunda de Pedro, 7 pasos en la humillación de Jesús y 7 en su exaltación, que está en Filipenses 2. Entonces aquí vemos la importancia de este número 7 en la palabra. Por supuesto, no todos los ejemplos de los números en la Biblia tienen un significado mayor. A veces un número es simplemente un número y debemos ser cautelosos a la hora de atribuir significados simbólicos a cualquier texto. Veamos el número 3, cuando vemos 3 frutos en cada uno de estas ramas, cómo es esa perfección divina y cómo vemos ese Dios matemático. Entonces, el número 3 es la divina perfección, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cada persona de la Trinidad posee toda la esencia indivisa de Dios. Este hecho significa que las 3 personas, aunque distintas entre sí, son iguales en cada perfección o atributo de la esencia divina. Su gran cuidado pastoral de nuestro Señor Jesucristo lo identifica como el buen pastor en la muerte en Juan 10:14, el gran pastor en la resurrección, Hebreos 13:20, y el príncipe de los pastores en 1 de Pedro 5:4. Buen pastor, gran pastor y príncipe de los pastores, 3. Son 3 los predicados de Dios, y es amor, Dios es amor en 1 de Juan, nosotros debemos por tanto andar en amor. Dios es espíritu, somos exhortados a andar en el espíritu. Dios es luz, nosotros debemos andar en luz. 3. Tanto el templo como el tabernáculo estaban constituidos por 3 partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Asimismo, el hombre tiene 3 partes, cuerpo, alma y espíritu. Los dones de la gracia son 3, fe, esperanza y amor, repetidos 5 veces.
Entonces, tenemos, estos son algunos de los ejemplos en la palabra de este 3. 3 estados sentados juntamente con Él, con Cristo. Fuimos resucitados, sentados y herederos, coherederos juntamente con Él. El número 8, porque el número 8, como veíamos en la anterior diapositiva, vemos 7 de práctica, 7 de doctrina, 7 de práctica y el centro que es nuestro Señor Jesucristo, que es 1. Entonces nosotros vemos que 7 y 1 serían 8, no mirándolo como un número, sino mirándolo a la luz de la palabra. Este número 8 significa fertilidad sobreabundante y como numeral es el número sobreabundante. Entonces, si vemos la perfección de la palabra, el número 7, el 7 fue llamado así por el hecho de que el séptimo día es el de la conclusión o descanso. El 8, como el octavo día, estaba por encima de este número perfecto y fue el primero de un nuevo periodo. Representa así dos números en uno, el primero y el octavo. En lo que se refiere al primer periodo, representa la resurrección, porque es el poder de la resurrección, lo que nos ha llegado nuevo. Porque el antiguo orden de las cosas terminó, un nuevo número surge entonces para tipificar la vida salida de la muerte, que es la resurrección. Aquí nuestro Señor Jesucristo está ya dando la luz de esta nueva vida en Él. Además de eso, en lo que concierne a la cualidad de esta vida resucitada, 8 es igual a 7 más 1. Habla de algo más que lo perfecto. Si observamos el segundo periodo después del 7, entonces el número 8 expresa lo que es nuevo en contraste con lo antiguo que fue ahora eliminado, indicando así que la serie anterior se completó. Se trata del sello del nuevo pacto, de la nueva creación, caracterizándolas de esa forma. En resumen, el número 8 es el número especialmente asociado con la resurrección y la regeneración y con el comienzo de una nueva era u orden. Nuestro Señor Jesucristo es el primogénito, como lo estaba diciendo Juan. 8 es igual a 7 más 1, es el primero, el principio de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primicia. El número 8 está ligado al señorío y soberanía de Jesucristo. El número 8 expresa todo aquello que comienza, aquello nuevo. Si el 7 es la obra acabada, el 8 es la vida que comienza dentro de esa obra. Ahora, el número 1 en la palabra, que sería como ese pináculo. Jesús dice en Juan 10:13, yo y el Padre uno somos. Aquí tenemos la unidad encontrada en Dios. Esta verdad es descrita de nuevo en 1 de Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. El 1 es la verdadera esencia de todas las cosas, el principio y fundamento de cuanto existe, el símbolo del buen principio. El número 1 representa el principio activo frente a la diada, que es el principio pasivo. Es la verdadera esencia de todas las cosas, el principio y fundamento de cuanto existe. Todo esto el número 1 viéndolo como nuestro Señor Jesucristo. Símbolo de la razón suprema, asociado al concepto de Dios, inteligente e increado, supremo paradigma del bien y la belleza. Símbolo del sumo poder, creador y conservador, generador de todos los números y de todas las dimensiones, espacio aritmético entre los números enteros y los fraccionarios, símbolo de inmutabilidad aritmética, que nosotros vemos 1 por 1, 1, 1 dividido 1, 1, 1 a la 1 es igual a 1. Entonces, a través de toda la palabra nosotros vemos esta perfección de nuestro Padre de matemático
y viendo en estos primeros capítulos de este libro de Efesios, esta gran importancia de estos números, como lo vimos en esta diapositiva. Y pues aquí hay otras representaciones, como es el 24, que también tiene un significado importante en la palabra, y así sucesivamente. Entonces, prácticamente todo esto que vemos en este libro es la perfección. Dios es un Dios perfecto, y así como Dios nos ha puesto en este maravilloso cuerpo, nosotros, como ya lo había dicho, debemos ser muy disciplinados y ahondar en su palabra, que realmente Él siempre nos va a dar esa infinita sabiduría para nosotros poder recibir esa luz que pues estamos siempre aguardando cuando nos vaciamos. Gracias. Gracias a ti, Sandrita. Juan. Sí, qué bueno. Sí, sabes que el reconocer a nuestro Dios no significa ni mucho menos que tengamos, como yo pensaba en un principio, que era la plenitud de la deidad. De ahí que siempre me sintiese frustrado pensando dónde está la plenitud de la deidad. Si yo tuviese la plenitud de la deidad, pues primero eso es imposible. Esto es de lo que se trata, vaciarnos para que Dios nos explique las cosas, y siempre son frescas y nuevas. La plenitud de la deidad a nuestra capacidad. ¿Entiendes? O sea, cuando nosotros llenamos un vaso de agua, el vaso está lleno de agua, pero no significa que todo el agua que haya en la tierra esté en el vaso. Pues es exactamente igual con nosotros. Nosotros estamos llenos a nuestra capacidad, y eso es la plenitud de la deidad, que con la disciplina de vestirnos de Cristo vamos a ir reconociendo. Y entonces en ese reconocimiento es también conforme a nuestra capacidad. De ahí que nunca sea exhaustivo, de ahí es que nunca terminemos de encontrarnos más y más y más y más y más perfección. Y se dará nuestra epifanía y nos iremos a dormir y todavía estaremos encontrando perfección. Una perfección que por supuesto se nos escapa a lo que es nuestro entendimiento. De ahí que nuestro Dios nos diga que nuestra fe tiene que ser como la de un niño, que sin estar preocupado por no saber las cosas esenciales de sus padres, pues los reconoce por su voz. De ahí que diga Jesucristo que los suyos reconocen su voz. Reconocen su voz no significa que conozcan todas las cosas suyas. Esto es imposible. Esto es bueno que lleguemos a ese conocimiento, porque nos va a quitar muchas convicciones que nosotros teníamos, y ni tan siquiera el crecimiento que nosotros pensábamos que íbamos a obtener tiene que ver nada con nuestras convicciones, porque es todo lo contrario. A medida que conocemos o que reconocemos, en esos dos verbos realmente hay una diferencia maravillosa. Una cosa es conocer las cosas de Dios
porque las leemos, porque podemos memorizarlas, pero otra es reconocerlo. Otra es reconocerlo y es mucho más maravilloso. Y esta es también una diferencia, yo creo, entre sabiduría y conocimiento. Y es que cuando hay algo que no nos suena bien a nuestros oídos referido a los asuntos de nuestro Padre, pues el oído lo distingue. El oído distingue que hay ahí cualquier cosa que no se adapta al Padre que se nos da a conocer. Esto es otra cosa maravillosa. Es decir, en esa disciplina que ha estado hablando Sandra, donde nos vestimos de Cristo y hay que permanecer, esto es lo único que hay que hacer, permanecer en Cristo, lo cual es maravilloso. Ella estaba diciendo que hoy lo reconoce en todo momento, y esto yo me identificaba con ella cuando lo estaba diciendo, porque puede haber un despiste mental en que se te van tus pensamientos, pero de alguna manera la corrección de Dios es esa que te vuelve a poner otra vez en el nuevo hombre. En el nuevo hombre no suceden las cosas como nosotros pensábamos, que vemos maravillas, milagros, señales. No. La mayor parte de las veces es la quietud con Dios. La mayor parte de las veces es verdad que podemos poner una serie de palabras escritas en nuestro pensamiento y también nos ayuda a mantener a nuestro Padre. Pero lo que es hermoso es cuando Él dice buscar las cosas de arriba donde está vuestra verdadera vida escondida, es que no somos nosotros los que nos mantienen en esa posición, sino que con esta disciplina aprendemos que es Él que nos lleva a nosotros. Son pequeñas diferencias que tiene que ser el Espíritu a proporcionarnos, porque dejamos de confiar en nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces, como digo, rápidamente se va hacia los méritos humanos. Es decir, si yo logro mantener a Cristo el día completo, no lo veo como una gracia, sino que lo veo como una obra mía que hace la persistencia que Dios quiere, y así entonces lograré su favor. Inmerecido, pero lograré que haga cosas para mí, pues, superiores que para otras personas. Esto es un pensamiento impresionante. Ayer mismo, leyendo a Job, que no es fácil de leer, ninguno, ni Job ni sus amigos hablan verdad, y son reprendidos al final por un personaje que aparece, del cual no habla en todo el relato de Job. Es el más joven y es el que se pone hablando por Dios. Ayer, con un poquito de luz del Espíritu, pude ver que ahí es donde estaba Cristo, porque vamos a las Escrituras y las Escrituras son cristocéntricas, es decir, nosotros tenemos que procurar a Cristo en todas las páginas de la Biblia. Sin embargo, en el libro de Job son muchas las páginas que hablan los tres amigos, que habla Job. Los tres amigos tienen el adjetivo de falsos consoladores,
Y efectivamente, tanto Job como los amigos, ninguno de ellos habla verdad. Y sin embargo, no es que en el medio de lo que están diciendo no haya algunas cosas que son correctas conforme a la verdad. Pero no puede haber una mentira peor que una media verdad. Y esto es por lo que el personaje último, que representa ahí sí a Cristo, y que es el que responde a los tres amigos y a Job, le dice efectivamente que ninguno de ellos ha hablado con sabiduría, ni Job ni los tres amigos. Y este personaje lo que vuelve a decir es lo mismo que nos ha enseñado a nosotros. Y es exactamente lo que está en Juan, que si somos fieles y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo, no solo para perdonarnos, sino para limpiarnos de todo pecado. Ahora estoy haciendo la corrección y el envío de esos trabajos que habréis ido recibiendo de las señales de los tiempos. Y la tentación que tenía la iglesia de los Hechos es que cambiaron la verdad de Dios, cambiaron la justicia de Dios por una falsa justicia, como la que tenía Job. Es decir, muchos, despreciando la justicia de Dios, que es por la gracia del sacrificio que hizo Jesucristo para nosotros, pues engañados con su propio corazón, se dedican a hacer algo con lo cual ganar una justicia que no es justicia. Es una falsedad. En la iglesia del cuerpo es muy similar el engaño, el pseudos, que es la palabra griega para engaño, para la seducción. Y es ciertamente olvidando el misterio de la piedad, que es nuestro Dios hecho en carne, revestido en nosotros, cambiarlo, y eso es lo único que nos produce la verdadera santidad. Y es cierto, qué cosa, cómo es impresionante, o sea, bueno, pero para acabar, la tentación en este momento es una falsa santidad, ¿ok? Conseguir un estado de apartado para nuestro Dios por nuestras obras. Esta es la tentación que tiene hoy la iglesia del cuerpo. Es decir, el antídoto para todo esto, decimos, bueno, ¿cómo? Porque es general. Es decir, las religiones de la carne están llenas de este pseudos. No hay nadie en absoluto que crea que la única verdadera justicia y la única verdadera santidad de Dios en nosotros viene a través de vestirnos por la fe sola del Cristo que nos ha puesto dentro. Y esto lo podemos hacer solamente con la fe de un niño y el tal poder de resurrección en nosotros, que continuamente nos va limpiando. Y para eso hay que hacer lo que dice exactamente en el libro de Job, ese personaje que aparece. El reconocimiento de que lo que hemos hecho es ciertamente pecado, porque está lleno, es decir, esto también nos lo hace reconocer nuestro Dios. El pecado es algo que es mucho más profundo de lo que nos hemos pensado nosotros o nos han enseñado los hombres. Estamos llenos de pecado. De ahí que el reconocimiento de nuestra debilidad es algo con lo que Dios nos diga que tenemos que deleitarnos. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en que ciertamente vamos a dar cabida a la verdadera gracia de nuestro Dios. Y fijaros bien, esta es la única forma, esta es la única vía
por la que podemos adentrarnos al lugar santísimo, donde está ahora mismo Cristo sentado a la diestra de nuestro Padre, donde tenemos no solo acceso, sino un acceso con confianza. Y cuando tenemos ese acceso con confianza, no penséis que... ¿Y cómo vamos a tener ese acceso con confianza? Nada de lo que yo pudiese haber hecho, una vez que nuestro Dios nos lo hace reconocer, es tan fácil. Es tan fácil porque vemos que no depende de nosotros. No depende de nada nuestro, todo lo contrario, es aquellos que han perdido su vida, es decir, aquellos que no tienen en cuenta su vida, tenemos que cargarla, es cierto. Qué bonito también fue hacerme ver el espíritu que nadie se puede ver libre del hombre viejo a 100%. Aunque esté escrito en la palabra que nosotros nos desvistamos del viejo hombre, pues es muy hermoso saber que nadie se puede ver. ¿Por qué? Porque nuestro Dios habla ciertamente siempre, sus promesas son en resurrección. En resurrección eso es lo que va a ocurrir. Es decir, vamos a tirar completamente el viejo vestido nuestro y vamos a ser revestidos del poder de resurrección con el cuerpo espiritual. Esto es maravilloso. Pero nuestro Dios nos dice las cosas como si ya hubiesen ocurrido, porque se pueden adueñar, nos podemos adueñar de ellas por la fe. De manera que es un ejercicio constante. En esta disciplina nosotros no nos lo proponemos. Ciertamente aparecen todas las cualidades de Cristo con este vestuario, que sí que es cierto, tenemos que mantener. Es decir, manteneos firmes en el Cristo con el cual os habéis sido hechos libres. Libres, libres. Las religiones no son libres. Las religiones es como está escrito en Colosenses. No manejes, no gustes, no toques, no pruebes, pensando que así van a ganarse la justicia y la santidad, cuando lo único que están haciendo es pisotear el sacrificio de nuestro Dios, entregándose como lo hizo en humillación hasta lo más bajo y hasta la muerte y la muerte de cruz. Todo eso se pisotea y esta es la apostasía que ya apareció en los tiempos de los apóstoles y ahora mismo ya está desde ese tiempo el misterio de la iniquidad y se va desarrollando hasta el colmo. Y va a llegar a su colmo efectivamente pues cuando llegue el final de esta era de la gracia, seamos nosotros quitados de en medio y entonces aparezcan los 7 años de los juicios que ahí vienen, donde todo se acelera y efectivamente la cima de ese ministerio de iniquidad pues es la aparición del hombre de pecado, el cual aparecerá sin duda ninguna a la mitad de los 3 años y medio, cuando se dé entonces el rapto de los que sean hallados dignos en ese tiempo de no pasar por la gran tribulación. Es tan hermoso. Es increíble cómo van cayendo las piezas en el sitio correcto. Y es exactamente cuando nos vestimos de Cristo. Y es exactamente cuando mantenemos esa quietud y esa paz en su presencia. Y es exactamente como cuando niños le pedimos que siga dándonos su luz. Es muy hermoso porque el mar en las Escrituras muchas veces se coloca como el mundo. Y entonces hoy, cuando estaba traduciendo los últimos capítulos de las señales de los tiempos y leyendo el libro de Job, ahora cuando estoy antes de dormir, estoy terminando el libro de Job,
viene unos versículos en que dice que la luz entra hasta las profundidades del mar. Y es impresionante porque si tú entrases a unos 3, 4 metros en el mar, ya no consigues ver nada. Sin embargo, la luz es capaz de penetrar, y vi hace poco un documental en la televisión en que se estaban haciendo unas investigaciones y han encontrado un sitio con plancton, con algas marinas, que tienen que sobrevivir con la luz a más de 120 metros de profundidad. Esto me encantó porque también reconocí en esto la voz de Dios, en que ciertamente es una pequeña luz lo que nosotros tenemos. Igual que esas algas que encontraron a 120 metros de profundidad, se pensaba que no podían subsistir hasta más profundamente que los 70 metros, pero ahora han encontrado que hasta 120 metros de profundidad en el mar consiguen retirar la luz que les manda nuestro Dios. Bueno, pues el mar es colocado en el Apocalipsis y en otras muchas partes como el mundo. Y ciertamente esa es la poca luz que nos entra en este mundo tan oscuro en la que vivimos. Pero suficiente para llevarnos Dios en sus brazos. Y es así, cada día somos más como los niños, cada día somos más propensos a dejar el mundo. Cada día, de una forma natural y sin nosotros proponernos, ciertamente resalta la santidad, resalta la justicia. Y esto no lo podríamos decir abiertamente si no supiésemos que es Cristo en nosotros. Sería hipocresía, como los hombres que con la conciencia cauterizada van a ser los portavoces de las doctrinas de demonios en los tiempos posteriores, que son los tiempos en los que vivimos, los tiempos últimos de la gracia. Los tiempos últimos de la gracia tienen que ser muy similares a los primeros de los juicios. Y ciertamente por las señales de los tiempos vamos viendo efectivamente que estamos en los postreros tiempos. Qué cosa más hermosa también haber entendido un poco más acerca de los postreros tiempos y la diferencia que tiene con los últimos tiempos y qué diferencia con el último día y qué diferencia con... porque yo estaba hecho un jaleo enorme. Y cada vez que lo leía le pedía a Dios sabiduría. ¿A qué postreros tiempos te refieres? Bueno, según estoy viendo por el Espíritu y por el estudio que estoy trabajando de las señales de los tiempos, sabemos que hay apóstoles del misterio, de la dispensación del misterio, y sabemos que hay apóstoles y profetas. Tenemos apóstoles y profetas de la administración o dispensación del misterio, de los cuales Pablo está a la cabeza de todos ellos, y también tenemos apóstoles y profetas de la incircuncisión, como puede ser Pedro, como puede ser Santiago. Tenemos también a Juan, que es de esa parte de los dos, porque se administra al mundo. Entonces, cuando ellos hablan de los postreros tiempos, en el caso de Pablo tenemos que ver si las epístolas están dirigidas a la iglesia de los hechos o a la iglesia del cuerpo, la cual es el secreto que estamos viendo en Efesios, y que es maravilloso. Entonces, depende de lo que diga, si dice los postreros tiempos en el libro de Efesios, por ejemplo, o en Timoteo,
sobre todo en primera y segunda de Timoteo, que es donde están la palabra profética para la dispensación del tiempo actual, entonces ciertamente y por lógica tienen que ver, los postreros tiempos son los últimos de la administración que están ministrando. Si Pablo está ministrando en primera y segunda de Timoteo y Tito, las epístolas pastorales a la iglesia del cuerpo, entonces cuando está hablando de los postreros tiempos, naturalmente se refiere a los tiempos que él ministra. Mientras que Pedro, efectivamente, o Santiago, están ministrando a la incircuncisión, por tanto, están ministrando a la iglesia de los hechos y a la que tiene que ponerse en marcha exactamente cuando esta administración de la gracia termine, que es la misma, se reata otra vez en Hechos 28. Los postreros tiempos venimos también a saber por la palabra griega que tanto tiene que ver al final de la vida de estos apóstoles y profetas y efectivamente el tiempo del fin, que es otra vez cuando se vuelve a reatar la administración de la que están hablando. Es muy hermoso, no os preocupéis si no llegáis a comprenderlo, pero esto es lo que tiene que ver. Una cosa son los tiempos postreros. Los tiempos postreros podríamos hablar del verano, son los tiempos postreros del verano. Bueno, pues entonces serán, si cada estación tiene 3 meses, bueno, pues digamos que los tiempos postreros del verano son, podríamos decir, los 15, 20 días últimos del verano. Y después los últimos días del verano, ya entonces podríamos considerar el periodo extremo y al borde del final del verano. Podrían ser los 5 últimos días. Bueno, estas son las pequeñas diferencias que vamos viendo cómo, pues a través de aguardar. Es claro que pasa algunas veces demasiado tiempo hasta que nuestro espíritu nos va iluminando nuestro entendimiento en su escritura, pero que sí que es lo que ya va sucediendo. Es exactamente lo que hemos hablado antes, que reconocemos su voz, que no nos engaña nadie. No nos engaña. Es decir, cuando alguien nos quiere poner una idea y estamos llenos, y en los postreros tiempos de la gracia, que es en la que vivimos, muchos se apartarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios, son por 2 agentes. Uno son espíritus engañadores y seductores, y sus portavoces humanos, que tienen su conciencia cauterizada y con hipocresía hablan las directrices que le dan los espíritus engañadores. Y efectivamente es muy atractivo por el corazón engañoso que nosotros tenemos, pues que demos oídos. No, es que fíjate, hay gente que vive muy bien, hay gente que no toma alimentos, hay gente que prohíbe casarse para vivir en un celibato, hay gente que, este es el tipo de cosas que es muy atractivo para los apetitos de la carne. No tienen valor alguno contra sus apetitos, pero satisfacen las cosas de la carne. Y así es efectivamente como vamos dejando la verdadera vida que Dios nos ha puesto y que está solo en Cristo. ¿No la conoces bien? Ora a Dios y pídele sabiduría, porque Él da a todos sin reproche. Y no dudes, porque tus pensamientos y tus sentimientos te hacen dudar.
De ahí que no tengamos que hacer caso a nosotros mismos para nada, sino a lo que nuestro Dios nos dice. Vosotros habéis sido crucificados. Fíjate, ¿quién va a creer esto si no es un niño? Y ya no vivís vosotros, mas vive Cristo en vosotros. Esto no depende de sentimientos, esto es como la fe de un niño, en que el Padre es el que le enseña, el Padre es el que tiene la sabiduría y que además se ha hecho carne para llevarte a su conocimiento o a su reconocimiento. ¿Okay? De ahí que esta disciplina sea maravillosa. ¿Por qué? Porque nos hace ver nuestra completa y total debilidad para ganarnos esto por nosotros mismos. Repudiamos esa idea. No nos preocupa ver nuestra total y completa debilidad. Además, como decía Bullinger, siempre que nos quedemos desnudos en la presencia de Dios van a aparecer muchas más debilidades de las que tú pensabas, porque antes tenías un montón de cosas que ocultabas a nuestro Dios. Y sin embargo ahora, y vienen aquellos momentos vergonzosos que tú dices, madre mía, ¿cómo podía yo vivir de esa manera? Y sin embargo, esto es lo que está escrito en toda la Biblia y en el libro de Job. Qué bueno es que reconozcas tu pecado y que ciertamente en Cristo sabe que no lo vuelves a hacer. No, porque te avergüenzas tanto de lo que hacías que es que ni lo quieres mirar. El Cristo este que tiene dentro ya trae su santidad, ya trae su justicia. Y es natural, es precioso que así sea. Esa es la única disciplina que hay. Revestirnos de Cristo significa ver nuestra propia debilidad. Y entonces tenemos el acceso con confianza al trono de nuestro Padre. Que como digo, no tienen que suceder ningunas cosas demasiado maravillosas, pero hay paz con Dios. Y hay un aguardar, hay un sentarse, hay una tremenda paciencia. Tú dices, Padre, ¿cuánta paciencia es necesaria? Porque es cierto que odiamos más este mundo, es decir, cada vez nos sentimos con más frío en este mundo, nos atraen menos sus cosas, nos atraen menos aún las que antiguamente nos parecían atractivas, los viajes, el ver cosas nuevas, el experimentar sensaciones, todo eso se ha evaporado, todo eso se está evaporando cada vez más. En nada de eso vemos ahora ningún confort, ningún consuelo, sino que hay hasta un deseo un tanto ardiente de más para que Dios aparezca, para que Dios se ponga en marcha. Sabemos, por supuesto, que Él está siempre en marcha, pero aquella manifestación en gloria, en la que nosotros nos miramos, como decía Sandra en esta reunión, ya fundidos con Él, para que en el momento que suceda estemos preparados. Y esta es la esperanza que no se debe perder. No es que estemos continuamente obsesionados pensando, no, esto es algo que, un deseo natural que trae nuestro Cristo mirando ese momento. Uy, eso sí, un tanto ardiente de más, le digo yo a nuestro Dios, porque esto parece que me quita la paz contigo, me hace estarte, no, Padre, levántate, Padre, cuando yo sé que tu Cristo lo que está es sentado a tu diestra, reposado, tranquilo y preparando todas las cosas conforme a tu propósito. Esa es la voz de Dios. La otra es la voz del viejo hombre. Y efectivamente cada vez la reconocemos también mejor. Pero sí que nos dice nuestro Dios que seamos vigilantes, porque estamos en el último tiempo de la gracia.
por las señales de los tiempos, por el conflicto bélico que hay en este momento en el territorio, por cómo se está volviendo cada vez más oscuro y más tenebroso y cómo la gente está teniendo verdadero pavor a lo que ahí viene. Es decir, por muchas señales de los tiempos que están indicadas, sobre todo refiriéndome a las epístolas nuestras, que son las del cuerpo, las 7 últimas de Pablo en prisión, y sobre todo primera y segunda de Timoteo, pues tenemos la palabra profética para nosotros en particular. Y ahí es donde vemos los tiempos peligrosos que están a nuestra mano hoy en día, porque todo aquel principio de abstinencia de alimentos, de abstinencia de casarse, todo eso se cambia al final, en los últimos días, por una incontinencia suma, por una aberración total y completa, que es lo que escondía aquella justicia y aquella santidad hipócrita. Lo que realmente contenía dentro es lo que aparecerá no en los postreros, sino en los últimos, que son los que vivimos, ciertamente. Es la aberración sexual que estamos viendo, de género, de perversión, y además con una tolerancia y una imposición que es la que vemos hoy. Eso es exactamente lo que aparecería en los tiempos peligrosos, sin afecto natural. El afecto natural es el del hombre y la mujer como Dios los hizo. Eso se perdería al final. Aquella hipocresía, aquella justicia falsa, aquella santidad falsa que era a base de continencia y a base de sacrificios y a base de ayunos, y yo no como carne, y yo no como esto, yo no como alimentos, y yo no hago esto, yo no hago aquello. Bueno, pues eso lo que encubría dentro es efectivamente lo que saldría en los últimos días. Esta carencia de afecto natural que vemos a nuestro alrededor. Y bueno, solo para acabar, decirle a Sandra, primero, muchísimas gracias por su enseñanza, ha sido preciosa y es lindísimo que podamos compartir en la pequeña luz que Dios nos da aquello que nos va mostrando, y sobre todo de esta epístola, que es el corazón de la Iglesia, que es su cuerpo. Pero deciros también y decirle a Sandra que Pablo escribió 14 epístolas, no 13. ¿Ok? Lo cual hace todavía más perfecto el número. Escribió además 7 epístolas anteriores a Hechos 28 y escribió 7 epístolas posteriores. Ok, tenemos entonces las 7 epístolas anteriores: Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses y Hebreos. Después entonces tenemos las 7 epístolas que escribe posteriores a Hechos